yo. Dices, cabrón, ¿no? ¿De qué me perdí o qué pasó, ¿no? Entonces, ya durante toda la serie había coqueteos, ¿no? Sobre esta parte, ¿no? Traumas, ¿no? Que si Shinji odia a su papá, pero también Misato, pero también Asuka, pero también Rei. No, Rei no, porque es objeto, pero algo tiene que ver. Y hasta todos, ¿no? Todos traen un trauma, ¿no? Entonces, de destruir a un ángel, nos vamos a los traumas personales. Ya en parte se explicó un poco de por qué este cambio, ¿no? El maestro Joel ya habló de este contexto en el que se crearon los dos últimos capítulos, pero vaya, a fin de cuentas la obra quedó así, ¿no? Ir de esta cuestión épica a una exploración del yo, ¿no? La persona, que a mí en lo particular, y a lo mejor hay unos que van a decir, pues qué pedo, pues a mí no me desagradó del todo esta exploración, pero bueno, aquí empieza el debate respecto a los que están esperando el cuarto episodio este año y a los que dijimos, qué pedo, ¿no? Entonces, ¿quién quiere empezar con esta cuestión de los traumas? Yo creo que sería Joel el indicado. Bueno, un poco también siguiendo la línea de lo que había estado comentando, este final enfureció a la mayoría de los aficionados en Japón. Y sin embargo, no sé, tal vez yo creo que la respuesta del fandom en Estados Unidos tal vez hubiera sido boicotear o exigir una nueva historia por parte de los autores. La respuesta de los otakus en Japón fue, no, yo ya estos dos capítulos, yo no los voy a tener en mi mente como los capítulos finales, yo voy a escribir mis propios capítulos. Y eso dio origen a toda una nueva concepción de cómo relacionarse entre quien crea el arte y quien es el consumidor del arte. Y entonces retomo esta cuestión de que la ficción y la realidad empieza a operar en diferentes niveles y no es nada más blanco o negro. Ya haciendo un análisis de estos dos capítulos en específico, se ha hablado de que finalmente, aunque estos capítulos no estaban planeados desde un principio, la temática sí es algo que vemos que va atravesando desde un principio a toda la serie. Es algo que hace que Evangelion tenga el impacto que haya tenido y es el que en su momento la distingue de todo lo demás del género mecha. Que es, vamos a dejar, como históricamente y culturalmente lo hemos hecho en Japón, la cuestión social o del deber un poquito a un lado y vamos a irnos al individuo. ¿Qué está pasando con el individuo? La mayoría de los otros héroes tal vez tuvieran sus dudas, pero no había ni cercanamente el nivel de conflicto que hay dentro de la cabeza de todos estos personajes. Y ante la imposibilidad, porque originalmente la serie estaba planeada para ser al menos 50 episodios, ante la imposibilidad de continuarla, decidieron, bueno, todo eso que íbamos a explorar de una manera un poquito más sutil en otros 25 episodios hay que resumirlo en estos dos. Y esa decisión te pone, explicita cuál era, digamos, la verdadera agenda del autor. Porque la agenda no era tanto representar las batallas y los Evas y si los ángeles. Cuando al final decide que estos dos capítulos van a ser lo último de la serie, difiere completamente con la mayor parte de lo que se hace en manga y anime, es decir, no, el foco va a ser en el individuo, en qué está pasando en el individuo. Y entonces tenemos una especie de metaficción donde estamos viendo una ficción y a la vez estamos viendo lo que pasa dentro de la mente de los que están en la ficción. Y ahí vuelvo a esta cuestión que ha retomado Saito Tamaki sobre los diferentes niveles de realidad. Y entonces dice, en Japón una parte de la sociedad ha rechazado fuertemente
a toda la cultura otaku por decir que están dándoles la espalda a la realidad. Pero no es así, ellos tienen una nueva manera de negociar con la realidad, es una nueva manera de adaptarse a un medio tan lleno de mensajes y de comunicación. Eso sería para abrir un poco. Bueno, para mí estos dos episodios, creo que más que el final del Evangelion fueron la síntesis, resumen los puntos importantes de, porque casi todo lo que nos está mostrando ya lo habían mostrado en sus actos, a través de los personajes. Creo que más una situación de, por ejemplo, como lo llamamos, traumas, vendría a ser algo no apalabrado de que causa un conflicto, más bien estamos viendo las consecuencias de esos traumas, de las demandas no atendidas, pero creo que corren, por ejemplo, pensemos en la rivalidad, en la culpa que tienen no solamente los personajes entre ellos en horizontal, sino en su relación con la generación anterior, que creo que se vincula mucho con lo que dice el maestro Joel, en tanto una situación cultural que repercute en el individuo y al revés también, como el individuo no es un producto aislado, toda acción individual también tiene una repercusión a nivel social. Veo dos personajes donde así es transparente, donde está así por un lado el caso de Shinji, su padre, pero por otro lado el personaje de Ritsuko, creo que es profundamente interesante, incluso más que Misato. Ritsuko, ¿por qué? O sea, esta situación que sigue la línea de la madre, de, ay, sí, los mayos los armó mi mamá y yo los pude reparar, pero no solamente se queda ahí, igual que Shinji obedeciendo a la madre en el camino que tendría que haber llevado, ¿no? Esa cuestión de obediencia, de lealtad a la generación anterior, pero además esa ambivalencia donde hay odio y rivalidad, donde quieren superar a la generación anterior. No solamente repara a los Magi, a diferencia de su mamá, ella sí tiene un romance con Ikari. Ahora sí que mamá, téngala. Tú tendrás los Magi, pero yo tengo Ikari. ¿Qué te duele más? Y creo que también es mucho la lógica de Shinji, la lógica de Asuka, en muchos sentidos, también la de Misato, nada más que creo que en ese sentido personajes como Misato o como Kaji logran significarlo más rápido. O sea, bueno, que yo odiaba a mi papá porque me abandonó, ay, pero me salvó. Bueno, que papá te quiere. O sea, Misato en ese sentido se hace las paces. En muchos sentidos también Shinji, los demás personajes les cuesta mucho más trabajo. Creo que son cosas que, a pesar de que no era el final original, se rescata mucho de todo el planteamiento que tenían. Y bueno, ya comentar 50 capítulos para explicarnos eso, hijo, no sé qué tanto le hubiera aportado. Creo que ya están ahí los conflictos y ya está ahí lo que te están proponiendo, ¿no? O sea, ¿quieres librarte de esa? Yo seré lo que quieran. Yo seré arquitecto porque mi papá fue arquitecto y mi abuelo arquitecto y en la caverna éramos arquitectos. Destruye el mundo, haz uno nuevo que tenga sentido para ti. Creo que eso se rescata de esa narrativa. Y creo que están bien esos dos episodios, si quieren, de manera puntual, como hay conclusiones del capítulo, pero creo que sigue siendo rico, ¿no? Y bueno, en este momento también pues recordamos, no sé si sabían que hay un capítulo que se llama El dilema del erizo. Entonces esta parábola escrita en 1851 por Arthur Schopenhauer, en el que hay unos erizos que tienen frío, entonces se quieren acercar para tener calor, pero les pican los otros. Entonces es esa paradoja, ¿no?, humana de qué tanto me puedo acercar sin ser lastimado, y eso es lo que es la negociación social, ¿no? Es un poquito, pero no tanto, pero un poquito más, no, ya no. Esos son los humanos, ¿no? También, bueno, obviamente aquí el complejo de Edipo es un elemento recurrente, todos tienen algo con su padre, todos, no hay uno que no. Y también sus acciones siempre son medidas en relación con la mirada de otro que no está ahí, salvo en el caso de Shinji, que bueno, su padre que está ausente nada más llega, le da una orden y se va. Y bueno, esto nos hace reflexionar sobre el concepto de un ser requerido. Los tres desean ser indispensables, otorgar una significación a su existencia que sea externa a ellos mismos, ¿no? Y aquí es donde viene una teoría que tengo,
de que la Santísima Trinidad Shinji, Asuka, Rei, tiene que ver con la construcción de la psique humana. Shinji podría ser el super yo, basado en lo que se espera de él, siempre está con esa presión de qué está pensando de mí, qué tengo que hacer para ser todos felices. Se autoimpone exigencias imposibles que proyecta a los demás. Todos tenemos este super yo aberrante, lleno de, sediento de esa necesidad de que no, nunca lo harás menos, no, nunca lo harás, ¿para qué lo intentas? ¿Para qué lo haces? Es esa voz que tenemos. Por otro lado está Asuka, que podría ser el ello, el impulso. Ella siempre está de no, yo, y no me importa lo demás, y solo desea alimentar su propia versidad de éxito. Pero bueno, también vemos que tiene una relación ahí con la madre un poco difícil. Y Ryan Ayanami, ¿quién sería aquí? Podría ser el yo que está tironeado entre estas dos energías y que de todas maneras se tiene que mostrar dócil y dispuesto a hacer lo que se le pide. Ese somos como nosotros frente a la sociedad. Y es un ser domesticado socialmente, ya que también rey significa cero, ¿no? Entonces está justo en ese intermedio de las dos fuerzas que pues nos constituyen como seres humanos también, sociales, etc. Pues guau, sí, carajo. Pues yo había considerado esa perspectiva triádica, no a partir del yo, el ello y el super yo. Más bien yo la pensaba en términos del judeocristianismo o de la Kabbalah, ¿no? Shinji como Adán, Rey como Lilith y Asuka como, pues ni más ni menos que Eva, ¿no? No sabemos cuál y en qué momento podría haber un salto hasta que vemos las películas que rompen con la barrera de la propia dimensión de la serie, ya que como nos decían por acá el maestro, la serie tuvo un problema cuando fue lanzada, digamos, en los últimos momentos. A mucha gente no le gustó, en efecto. Tuvieron que hacer ahí el Rebirth of Evangelion, Death and Rebirth, etc. Y todo esto rompe con la barrera de la dimensión de esta introspección que implica el análisis del propio ¿qué hago en este mundo? No sirvo para nada. Me voy a ir un poquito más atrás a la historia de Gainax. Gainax en su momento en el 95 fue salvada por Hideaki Anno. La serie la rescató, le dio el impulso tan grande al propio estudio que lo mantuvo todavía mucho tiempo después. Pero ¿saben cómo estuvo el caso? Curiosamente, Hideaki Anno había tenido 4 años enteros de profunda depresión y había sido colaborador. Hay fuentes que refieren que trabajó para el propio estudio Ghibli en su momento y le hacía el diseño visual de algunos personajes y fondos para el mismísimo Miyazaki, ¿no? Bueno, pero entonces al salvar este estudio lo que nos deja en claro es que la animación puede ser un potencial elemento para transformar la propia realidad al mismo tiempo que refleja pautas de la misma. El que creía que el anime era como nada más dibujitos y que había fanservice y calzones y todo ese rollo, sí lo tiene, obvio, sí lo tiene. Pero hay más que eso. Pensemos en Monster, pensemos en Ghost in the Shell, pensemos en Evangelion, series animadas japonesas que han transformado la propia manera en la que se consumen muchos productos. Pero ojo, aquí quisiera yo dejar algo en claro para cerrar mi brevísima intervención, ¿verdad? Es que no podríamos como empatar una perspectiva psicológica, digamos, para la intervención o filosófica, para la intervención de un producto cultural oriental, digamos, desde una perspectiva occidental y menos occidentalizada como algunos de nosotros. Entonces, nada más ahí hay como una labor pendiente, una tarea que tenemos que ir trabajando para poder comprenderlo en profundidad, esta parte. ¿Por qué? Porque Shinji siente que nadie lo quiere y que su deber solo es pilotar el Eva. Me utilizan como un caballo de carreras, yo qué sé, ¿no? Una mula de carga. La chica Asuka siente que su madre es una carga a su madre porque su madre se suicidó y piensa que es por culpa de ella. La misma Misato siente que le debe a su padre que se muere y justo detrás de haberla salvado, a pesar de que ella lo odiaba, ¿no? Después usa la crucecita que él siempre cargaba y la trae ella por ahí. Pero bueno, esa labor la dejo así como de tarea, ¿no? Y bueno, otro, luego creo que vaya al cierre individuo a individuo, y justamente para centrarnos en eso, ¿no? Cambiamos toda esta cuestión épica para irnos a que el mundo, ¿qué importa, no? Lo importante es el individuo, y justo esta parte del individuo creo que cobra más
importancia en tiempos recientes, ¿no? Somos ya más individualistas, a pesar de todo, el contacto, redes sociales y demás. Y entonces, pues ya para casi cerrar este análisis, vamos a esta parte que titulamos individuo y vamos a comentar un poco de esto.